Nuevamente con el registro, buenas noches. Partimos con, o seguimos viendo este material, este apunte de la primera parte de Derecho, y vamos a revisar, vamos a partir con la teoría de la ley. Y lo primero que tenemos que saber, o que conocer en esta área, es la definición de ley. Existen muchas definiciones de ley, todo va a depender de, la doctrina que se siga, del autor, del profesor, etcétera. Bien, pero también tenemos una definición legal que está dada en el artículo primero del Código Civil, el cual señala que la ley, eh, disculpen, Janet, es que también ingresó Janet. Bien, entonces les decía que la ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. Esta definición legal nosotros la podemos analizar, la podemos desmenuzar en tres partes. Bien. La primera de ellas indica que la ley es una declaración de la voluntad soberana. Nosotros por declaración debemos entender que es una manifestación, es decir, es un hecho que es un hecho que el pueblo, que los votantes, en definitiva, están señalando que perdón, que los votantes, que el pueblo, que la población está señalando. Cuando hablamos de voluntad soberana, estamos hablando que es el pueblo quien se manifiesta. ¿Bien? La soberanía reside en el pueblo, reside en la nación, reside en todas las personas que habitan este territorio. Por lo tanto, cuando todas esas personas que van a sufragar se desean manifestar, ¿bien? Entonces hablamos de una declaración. ¿Qué declara esta soberanía o qué declara este conjunto de personas? Declaran, en definitiva, que la posibilidad de organizarse, la posibilidad de dirigirse es entregada a ciertas personas, entendiéndose por ciertas personas para que dicten ley en senadores y diputados, porque ellos son, en definitiva, los que crean ley. Así entonces, esta creación debe estar señalada o debe realizarse, perdón, conforme lo prescribe la Constitución. La Constitución de 1980, que es la Constitución que hoy día nos rige hasta el momento, establece todo un procedimiento para la creación de ley, desde que ingresa en alguna de las cámaras del Congreso por medio de un mensaje, por medio de un proyecto de ley. Entonces tiene que realizar este proyecto, tiene que desarrollar un camino, tiene que seguir ciertas pautas hasta que esa ley es aprobada, es enviada al presidente de la República para que éste la promulgue y la publique en el diario oficial. Una vez que esta ley es publicada en el diario oficial y que aparece en el diario oficial, se entiende que entra en vigencia. El que entra en vigencia significa que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y debe ser cumplida y respetada por todos. Tercera parte de esta definición, nosotros podemos señalar que la ley manda, prohíbe o permite. Y por lo tanto, esto significa que podemos entender que existen tres tipos distintos de ley. Una ley que manda, que ordena, por ejemplo, pague sus impuestos. Otra ley que prohíbe,
y que, ejemplo, le dice a usted no robe, no mate, no cruce con luz roja. Y otra ley que permite, una ley permisiva. ¿Y qué es lo que señala? Es que usted puede hacer lo que esa ley está indicando. Usted puede salir del territorio de la República, usted se puede mover dentro del territorio de la República, usted puede manifestarse pacíficamente, usted puede solicitar eh, alguna o puede realizar alguna petición a la autoridad, etcétera. Bien, entonces esta definición, vuelvo a repetir, nosotros la podemos analizar en tres bloques. Luego, Tomás de Aquino señala que ley es una ordenación de la razón destinada al bien común, debidamente promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. Tomás de Aquino, o Santo Tomás de Aquino para aquellos que son católicos, este era un monje católico, teólogo y además también quien sienta las bases de lo que hoy día se conoce como el derecho natural o el naturalismo. El naturalismo es aquel derecho natural, derecho divino, el derecho en definitiva que tienen todas las personas por el solo hecho de ser personas y que, de acuerdo a lo que señalaba Tomás de Aquino, venía desde la divinidad, venía desde Dios y por lo tanto, obviamente, era superior a cualquier otra ley. En sentido técnico, ya más aterrizado este concepto, podemos señalar que la ley es una norma jurídica emanada del Poder Legislativo. Tal como se los había comentado recién, esta norma jurídica, esta ley debe cumplir con un trayecto, debe cumplir con un procedimiento que se realiza en el Poder Legislativo para que pueda nacer a la vida del derecho y pasar a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico. A la definición del Código Civil se le han formulado críticas de fondo y de forma, porque evidentemente para algunos autores esta definición no es satisfactoria. Así tenemos críticas de fondo y de forma. Las críticas de fondo señalan que la definición se critica debido a que no da una idea clara del objeto de la ley, ni lo que es en sí misma. Si nosotros leemos que la ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite, efectivamente nos da una idea clara de cuál es el objeto de la ley. Ahora, podríamos señalar que el objeto de la ley es mandar, prohibir o permitir, pero eso es muy somero. Bien, tampoco señala en definitiva qué es la ley, porque la ley no es solamente una declaración de la voluntad soberana, porque la ley sería una declaración dentro de muchas declaraciones. Por lo tanto, tampoco, este, este, eh, tampoco tenemos esta idea clara de qué es ley. En cuanto a la crítica de forma, se critica esta definición porque tal como está redactada parece decir que manda, prohíbe o permite por estar manifestada en la forma prescrita por la Constitución y no por ser una declaración de la voluntad soberana, cuál es su aspecto relevante. Y efectivamente, por favor, quien tenga el micrófono abierto, ciérrelo porque estamos escuchando ahí algunas cosas. Nada malo, pero... Negrita, dame permiso. Voy a aprovechar de anotar quienes se han integrado.
Ay, tampoco estuve en la clase pasada. Ok, bien, no hay problema, Roxana. Andrea. Sí, está ingresada, Andrea. Bien, entonces esas son las críticas que se le hacen a esta definición de ley. ¿Ok? En definitiva, y si nosotros obviamente analizamos este artículo, efectivamente podemos llegar a la misma conclusión de estas críticas, tanto de forma como de fondo. No se tiene una idea clara de lo que es la ley. ¿Bien? Tampoco cuál es el objeto de la ley. Ahora, el objeto de la ley es bastante amplio, por lo tanto, y de acuerdo a eso también, podríamos señalar que está bien esta definición, porque si no, o si nos basáramos solamente en el objeto de la ley, sería una definición bastante larga. En cuanto a la forma, efectivamente, bien, la redacción señala que la ley manda o prohíbe o permite, pero para mandar, prohibir o permitir, efectivamente debe estar creada conforme lo prescribe la Constitución y no, en definitiva, de acuerdo a la manifestación de la voluntad soberana. Porque cuando nosotros hablamos de la manifestación de la voluntad soberana, en realidad esa soberanía ya fue entregada al momento de la creación del Estado. Por lo tanto, nosotros malamente podríamos tratar de cambiarla, porque ya está así desde 1818, ¿bien? Cuando obviamente se crea la República de Chile. Entonces sería un poco difícil en ese caso o en ese sentido poder cambiar esta voluntad soberana para, obviamente, modificar también lo que dice relación con la ley y su forma de redacción o su forma de creación. Características de la ley. Es una, es una regla social, disculpe, bájate, es una regla social, es emanada de la autoridad pública, es general, es obligatoria, es permanente, abstracta y cierta. Es una regla social porque la ley solamente se crea, esta ley positiva que tenemos y que nos ordena, se crea solamente en sociedad. Emana de la autoridad pública porque emana del poder legislativo, que es obviamente un órgano del Estado, por lo tanto es público. Es general porque se aplica a todas las personas que están dentro del territorio de la República y es obligatoria también para todas las personas que están dentro del territorio de la República. Es permanente porque no se deroga fácilmente, se mantiene mientras que otra ley no la derogue. Por lo tanto, si no existe una ley que derogue a una ley, esa ley se mantiene en forma permanente. Y tenemos normas que datan de principios de 1900, de finales de 1800, y que no se han modificado, no se han cambiado. Es abstracta porque la ley es una idea, no tiene una materialidad, por lo tanto es una creación del pensamiento humano. Y es cierta porque obviamente una vez que entra en vigencia y que está plasmada, está escrita, se entiende que es real y que no es solamente una idea. De ahí entonces que este proyecto, idea de ley, tiene este trámite, tiene este recorrido que establece la Constitución para que tenga certeza. Ya les había comentado que las leyes o la ley puede ser imperativa, es decir, aquella que ordena algo, puede ser prohibitiva o permisiva o que permite algo.
Las leyes imperativas son aquellas que mandan a hacer algo o el cumplimiento de algún requisito. Nuevamente repito, mantener los micrófonos en silencio si es que no van a consultar o comentar. Sobre todo para quienes van integrándose al curso o a la clase. Entonces tenemos leyes imperativas propiamente tal, que son aquellas que simplemente ordenan algo. Por ejemplo, realizar inventario en una apertura de testamento. Prestar caución, es decir, dar fianza sobre algo que vamos a realizar. ¿Bien? Proporcionar alimentos de los padres hacia los hijos, o de los hijos hacia los padres, o hacia cualquier otro pariente conforme lo establece la ley. La obligación de reparar el daño causado a otro. ¿Bien? Y en el fondo, lo que señala esta norma es que quien causa daño debe reparar ese daño causado. Todos estos son, entre otras, normas imperativas o leyes imperativas propiamente tales. Las leyes imperativas de requisito son aquellas que permiten ejecutar o celebrar un determinado acto jurídico previo cumplimiento de ciertos requisitos. Estas normas suelen tener apariencia de prohibitivas, pero en la práctica permiten ejecutar o celebrar un acto jurídico previo cumplimiento de los requisitos que establece la ley. No son prohibitivas, sino imperativas de requisito. Nuevamente, para que se cumpla o para que se realice algún acto, se deben cumplir ciertos requisitos previamente. Por lo tanto, no prohíbe, sino que ordena cumplir requisitos, como por ejemplo el artículo 1464, números 3 y 4, que establece objeto ilícito en la enajenación de cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello, y de especies cuya propiedad se litiga sin permiso del juez que conoce del litigio. Por lo tanto, si tenemos bienes que están embargados, estos no se pueden vender, no se pueden enajenar. Y ahí entonces uno cree que es una ley prohibitiva, pero acto seguido señala a menos que, y cuando la ley señala a menos que, entonces no es prohibitiva, sino que se debe cumplir un requisito previo. Y esto es, en el caso de los bienes embargados, que el acreedor o el juez autorice la venta. El artículo 1554, por su parte, establece que la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias que dicha norma señala. Y aquí, por ejemplo, tenemos la promesa de compraventa. La promesa de compraventa de un bien inmueble, en este caso, no obliga o no produce obligación alguna, salvo que se indique en esta promesa de compraventa de bien raíz, que se establece un plazo para la venta, que se establece un monto de la venta y que se establecen ciertos requisitos para que se cumpla. Además, que se establezca una cláusula penal o una sanción por su no cumplimiento. Y ahí tenemos que recién la promesa de compraventa de bien raíz es o produce una obligación. Las leyes prohibitivas son aquellas que mandan no hacer algo en términos absolutos y categóricos. En general, las leyes penales son prohibitivas la mayor de las veces. Por ejemplo, el artículo 412 prohíbe al tutor o curador comprar bienes del pupil, bienes raíces del pupilo o tomarlos en arriendo. Esto es materia civil. ¿Bien? También el artículo 1464, números 1 y 2, prohíbe enajenar cosas que no están dentro del comercio humano y de los derechos personalísimos. Por ejemplo, no podemos vender bienes de dominio público, no podríamos vender el aire, no podemos vender el agua del mar, no podemos vender eh, lo que está en el subsuelo, porque no,
están dentro del comercio humano, salvo obviamente las excepciones que establece la ley. Y respecto de los derechos personalísimos, en principio también está prohibido venderlos, pero existen ahí algunas excepciones que establece la ley y que sí pueden venderse, como por ejemplo el derecho real de herencia. Hola, mi rey. Leyes permisivas son las que permiten hacer algo o reconocen a un sujeto una determinada facultad o derecho, el cual es libre de ejercer o no. Por ejemplo, todas aquellas leyes que regulan el ejercicio de un derecho, como el de propiedad, o todas aquellas que posibilitan celebrar un acto contrato. La ley positiva extraña un mandato a todas las personas en el sentido que respeten el derecho que ella reconoce al titular del derecho. Entonces, aquí en estas leyes permisivas o aquellas que permiten realizar algo, ¿bien? Son, como les comentaba, aquellas que nos indican que podemos hacer todo aquello que no está prohibido. El ejercicio de un derecho, ya les había comentado, entrar, perdón, salir, volver a entrar al territorio de la República. Aquí estamos hablando del derecho de movimiento, ¿ya? Moverse dentro del territorio de la República, derecho de movimiento. Poder reunirnos pacíficamente, derecho de reunión. Poder realizar peticiones a la autoridad, derecho de petición. Podemos laborar en cualquier actividad lícita, derecho al trabajo, etcétera. Todas esas, entonces, vuelvo a repetir, son normas permisivas o que permiten ejercer algún derecho. Las leyes se clasifican según sus características. Y aquí tenemos que las leyes tienen algunas características de derecho público, y son aquellas que regulan la organización y actividad del Estado y demás entes menores como las municipalidades. En el campo de las normas jurídicas de derecho público, los particulares actúan en un plano de subordinación respecto de las entidades que obran en nombre de la soberanía nacional. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de normas de derecho público, son normas que regulan la organización y la actividad de la nación, del Estado, frente a las personas. ¿Bien? Y en este caso, obviamente cuando hablamos que estas normas regulan la organización y la actividad del Estado, estamos ante, por ejemplo, leyes orgánicas constitucionales, que son las que establecen la organización y la actividad de los distintos servicios públicos de los distintos poderes del Estado y, en definitiva, de todos los órganos del Estado, incluso las municipalidades. Y respecto de esas mismas normas, cuando atañen a los particulares, estos particulares, es decir, nosotros actuamos en un plano de subordinación. No podemos, en definitiva, contravenir a estas normas. Simplemente debemos respetarlas y cumplirlas. Mientras que las normas de derecho privado son aquellas que regulan las relaciones de los particulares entre sí, o la de estos con los entes estatales cuando estos últimos actúan como particulares. Aquí las normas de derecho privado entonces son las que regulan la actividad o la organización de las personas en general. Bien, pero también, como se indica acá, em, ordenarían la actividad de los órganos del Estado cuando estos actúan como particulares, como por ejemplo, cuando contratan con un particular, ya sea porque compran algún bien o porque contratan un servicio. Y entonces ahí tenemos contrato de compra-venta, contrato de prestación de servicios, y en ese caso el Estado o los órganos del Estado están actuando como particulares. De ahí entonces que se regulan por las normas del derecho privado. Las normas de orden público son un conjunto de normas y principios jurídicos que se inspiran en el supremo interés de la colectividad.
Es el orden general necesario para el mantenimiento del equilibrio social, la moral pública y la armonía económica. Son normas de orden público las de derecho público, pero además un número importante de normas de derecho privado, como por ejemplo las leyes del derecho de familia, las leyes del derecho penal, del derecho laboral, del derecho civil, las leyes de policía local, etcétera. ¿Bien? Porque estas obviamente son normas de derecho público que ordenan la organización de la nación, pero que se aplican a los particulares para regular las relaciones entre ellos. De ahí entonces que son normas de orden público también. Las normas de orden privado miran el interés particular de las personas y éstas pueden introducirles modificaciones o suprimirlas, al excluirlas de un determinado contrato o convención. Por ejemplo, cuando las partes acuerdan excluir del contrato de compraventa la obligación de saneamiento que pesa sobre el vendedor. Las normas de orden privado también son de derecho privado, o las de derecho privado también son normas de orden privado porque simplemente regulan la actividad o regulan las relaciones entre particulares. Y recordar también del Estado cuando éste actúa como particular. ¿Se comprende hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Se entiende? Hola. Profesor? ¿Se entiende, profesor? Gracias. Bien, las normas declarativas o supletorias son aquellas que suplen la voluntad de las partes en el silencio o la omisión de éstas y establecen un régimen supletorio o subsidiario. Por ejemplo, cuando se establece la sociedad conyugal como régimen patrimonial en silencio de los contrayentes. En este caso, sería una norma declarativa o supletoria cuando los contrayentes no indican nada respecto del régimen patrimonial. Por lo tanto, la ley suple la voluntad de las partes al señalar que, al contraer matrimonio, si las partes o los contrayentes nada dicen, se entenderá que el régimen patrimonial que escogen es el de sociedad conyugal. A diferencia del régimen de separación total de bienes o participación en los gananciales que debe ser expresado por los contrayentes para que se entienda que escogen ese régimen patrimonial. Si no es así, siempre se irá a la regla general, que es la sociedad conyugal. Normas dispositivas son aquellas que resuelven conflictos entre personas que no han contratado entre sí. Por ejemplo, el artículo 1815 sobre la venta de la cosa, el artículo 1817 sobre la venta de una misma cosa separadamente a dos personas. Aquí, estas normas dispositivas resuelven los conflictos que se producen entre las partes, resuelven las divergencias entre las personas respecto de una misma cosa. Bien. El artículo 1815 resuelve sobre la venta de la cosa respecto de, por ejemplo, la problemática que puede surgir por el precio o por el cuerpo mismo de la cosa, o en el caso de la venta de una misma cosa separadamente a dos personas. Se vende una cosa a dos personas distintas. Entonces, el artículo 1817 viene a resolver ese problema, señalando que quien tenga la documentación primero, por ejemplo, entonces a ese es a quien se le ha vendido la cosa. Y el segundo, bueno, no tiene la cosa y en este caso el vendedor tendrá que resarcirle o devolverle lo que haya pagado por la cosa vendida o malamente vendida, más la indemnización de perjuicios correspondientes. Bien, pero estas normas entonces vienen de acuerdo a su dispositividad a resolver estos conflictos que puedan surgir entre las partes, sobre todo en el ámbito de los contratos. Ok, Jorge, Tania. Hola, Tania, buenas tardes. Tania. Las normas modificatorias son aquellas que alteran la ley sin derogarla. Recordemos que la ley o norma derogada ha cesado en su eficacia. Implica
una supresión de su fuerza obligatoria. Por ejemplo, el artículo 860 del Código Civil relativo a las servidumbres de acueducto. Por su parte, la ley o norma suprimida implica que la norma no ha sido derogada, sino que trasladada a otro cuerpo legal. Por ejemplo, el artículo 862, que también se refiere a las servidumbres de acueducto y que está actualmente regulada en el Código de Aguas. Por lo tanto, estas normas que modifican no derogan una ley, sino que vienen a modificar cierta parte de la ley. ¿Ok? Como aquí se indicaba, en el artículo 860 del Código Civil o en el apartado, ¿bien?, que establece las servidumbres en materia civil, se trataba las servidumbres de acueducto. ¿Qué fue lo que pasó acá? Se modificó ese artículo trasladando las servidumbres de acueducto hacia una norma distinta y que es específica sobre las aguas que pasan por los acueductos. Bien, y en este caso, el Código de Aguas es la norma técnica que se refiere a el derecho de aguas y cómo entonces se utiliza esta agua, por dónde debe pasar, cómo debe pasar. De ahí aparecen los acueductos y de ahí también aparecen estas servidumbres de acueducto para el uso de las aguas. Todo eso, entonces hoy día está regulado en el Código de Aguas y no en el Código Civil. Pero respecto de otras servidumbres, se mantienen vigentes en el Código Civil, sin modificación. Las leyes interpretativas son aquellas que se limitan a interpretar el sentido de otras leyes. Por lo tanto, una ley interpretativa va a interpretar, va a buscar cuál es el espíritu de la ley, cuál es el sentido de la ley, para, en definitiva, señalarlo y hacerlo conocedor a las personas. Las leyes reguladoras son aquellas que disciplinan en forma directa una relación jurídica. Significa que van a regular la relación jurídica. Bien, por ejemplo, tenemos normas reguladoras en el derecho de familia, que regula los alimentos, regula la relación directa y regular, regula el cuidado personal de los hijos. Bien, entonces, cuando nosotros nos encontramos ante una ley que regula un hecho, que regula cómo hacer algo, que regula cómo se debe tramitar, es una norma reguladora. La norma de remisión es aquella que, de remisión es aquella que se limita a señalar otras normas establecidas para una hipótesis distinta, como reguladoras del caso, que las de remisión contemplan pero que no regulan. Por ejemplo, artículo 1900 en el contrato de permuta hace aplicable las normas de la compraventa. Las normas de remisión remiten a otra norma. Por ejemplo, cuando tenemos una norma que indica un reglamento regulará la forma en que, cómo se tramitará, establecerá los principios, establecerá los requisitos, establecerá un listado de, ahí tenemos una norma de remisión. Está remitiendo a otra norma un hecho, una acción, una gestión. Bien. Por ejemplo, la ley 20.000, que es la ley de drogas. Esta ley 20.000 establece cuáles son las sanciones, cuáles son las penalidades y qué se debe entender por narcotráfico, microtráfico, etcétera. Pero señala, pero un reglamento establecerá cuáles son las sustancias naturales o artificiales o químicas que se entenderán reguladas por esta norma. Y aquí entonces tenemos esta norma de remisión que está indicando que va a existir o se debe establecer otra norma para que venga a complementar esta otra, para que venga, en definitiva, a llenar ese espacio que queda por esta falta de complementación de la norma. No sé si se comprende la idea, Gloria. Normas de derecho común. Las normas de derecho común son las dictadas para la totalidad de las personas, la totalidad de las cosas o la totalidad de las relaciones jurídicas. Es decir, es común para todos.
Mientras que las normas de derecho especial son dictadas para una determinada clase de personas, cosas o relaciones jurídicas en razón de ofrecer a ellas elementos particulares que exigen un tratamiento aparte de las normas generales o comunes. Por lo tanto, la norma especial no se aplica a todos en general, sino que a un sector, a un grupo de personas, a una determinada clase de personas. Una norma de derecho común, por ejemplo, es la Constitución. Se aplica a todos. Otra norma de derecho común es el Código Civil, Código Penal, Código del Trabajo, Código de Familia. Se aplica a todas las personas. Mientras que una norma de derecho especial, por ejemplo, sería la ley de alcoholes y vinagres, que se aplica solamente a los alcoholes y los vinagres, o la ley del tabaco, que se aplica solamente al tabaco, o la ley de tránsito, que se aplica solamente a las personas que están transitando. ¿Bien? Entonces aquí tenemos, obviamente, esta distinción de común y especial. Ahora, existe relación también entre el derecho común y el derecho especial. Como les comentaba, si es especial, por ejemplo, la norma de vinagres y alcoholes, alcoholes y vinagres, se aplica a ese sector, pero también es común para ese sector solamente. ¿Ok? Por lo tanto, existe una relación también, una simbiosis entre estos dos tipos de normas. Por ejemplo, en relación al contrato de arriendo, la ley 18.101 sobre arrendamiento de predios urbanos y el decreto ley 993 sobre arrendamientos de predios rústicos. Bella Vista de la Florida. Ya, ahora sabemos que Ana va en metro. Entonces no hay entre unas y otras contraposición, sino una simple matización o adecuación. De ahí que las normas de derecho común suplan los vacíos de las normas de derecho especial, porque vuelvo a repetir, existe una simbiosis entre ambas normas. Y aquí, por ejemplo, tenemos dos normas que tratan sobre el arrendamiento. ¿Bien? La ley 18.101 se aplica a todos los arriendos de predios urbanos, casa, departamento, locales comerciales, etcétera. Mientras que el decreto ley 993 se aplica solamente a los predios rústicos, arriendo de terrenos, arriendo de viviendas que están en predios rústicos y no están en predios urbanos. Pero también tenemos otro tipo de norma, otra ley. Bien, que es la conocida como Devuélveme mi casa, que es una norma especial dentro de lo que establece la ley 18.101 de arriendo, cumpliendo ciertos requisitos, entonces se aplica esa otra norma. De lo contrario, se aplica la norma general o común, que es la 18.101. Simbiosis es aquella relación entre dos cuerpos o dos elementos que se apoyan o que se ayudan mutuamente. Bien, entonces aquí en el caso de las leyes, en muchas existe esta simbiosis porque se unen ambas y se apoyan mutuamente. Ya lo había señalado, bien. A las normas de derecho especial, cuando existe algún vacío en esa norma, se aplica el derecho común o el derecho, bien digo, el derecho común. ¿Para qué? Para complementarla, para poder completar ese espacio, ese vacío que existe en esa norma especial. No sé si se aclara ahí el término, Jorge. Súper. Discúlpenme un momento.
Son las normas supletorias y la relación que se da entre la IDFL. ¿Podemos hablar de simbiosis? Sí, por supuesto, José, todas las normas se pueden complementar. Por lo tanto, eh, en, en el universo normativo siempre existe una simbiosis, siempre. ¿Ya? Siempre, una norma especial, vuelvo a repetir, cuando tiene vacíos se aplica la norma general, el derecho común, supletoriamente. Entonces, cuando nosotros hablamos o cuando ustedes lean que un procedimiento X, ¿bien? En lo no señalado o en lo que falte en este procedimiento se aplicará supletoriamente la ley general X. O sea, ya estamos hablando de simbiosis. Bien, ahora, esto en materia jurídica, ¿ya? Porque simbiosis, evidentemente, es un término más bien de de las ciencias naturales, ¿ya? Entonces, cuando hay organismos producen esa simbiosis, de ahí aparece y se toma este término para trasladarlo a lo jurídico. La importancia de las dos últimas clasificaciones se refleja en A, la posibilidad de aplicación indirecta de las normas. Las normas generales o de derecho común admiten aplicación por analogía. Por el contrario, las de derecho especial tienen aplicación restringida, no admiten aplicación por analogía y solo deben aplicarse a la materia específicamente regulada por ellas. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una norma común versus una norma especial, la norma especial no puede suplir vacíos o espacios en la norma común. Lo que sí puede hacer la norma común al existir vacíos en esta norma especial. Y eso se llama analogía, que también en lenguaje jurídico podríamos señalar, o si ustedes han escuchado, que se llena una laguna jurídica. Bien, cuando nosotros hablamos de lagunas jurídicas, estamos hablando de estos espacios, ¿bien? De estos vacíos que existen entre las normas y que, en definitiva, se llenan por la norma común o se aplica la norma común por analogía. En la B, en la preferencia de aplicación de unas respecto de otras, las normas especiales deben preferirse en su aplicación a las generales o comunes. Es el llamado principio de especialidad de la ley. Y esto en cuanto a la especialidad. Bien, una norma especial, recuerden ustedes que se aplica a un grupo de personas, un hecho, un espacio, una tramitación. Esa norma especial entonces se aplica a eso simplemente, no es a la generalidad de la vida común, ¿ok? Por eso hay esta diferencia entre la norma común y la norma especial. La norma común es general para todos, mientras la especial es para un sector. Y esa norma especial, para ese sector, se debe preferir respecto de la norma general o común. Pero vuelvo a repetir, si esa norma especial tiene vacíos o no cumple el objetivo en forma completa, por analogía, se debe aplicar la norma común. ¿Se comprende? Sí, profesor. Súper, gracias Sí, a usted. profesor Gracias, Jorge. José, Ah, José, perdón, sí, no se preocupe. es que no lo estaba viendo, entonces. eh, Así es, Andrea, que se acompaña. Andrea, la tengo anotado, ¿no? Sí. Sanción de la ley. La ley es imperativa. Si dice relación con la especie o naturaleza del acto o contrato, es decir, va por el interés general, produce nulidad absoluta. Es decir, cuando una ley imperativa, una ley que permite algo, se contraviene, ¿bien? Y esta contravención va en contra del interés general, la sanción de esa norma es la nulidad absoluta, es decir, la extinción o la no aplicación de esa norma en forma absoluta.
y que sea en forma absoluta la nulidad significa que no se puede reparar, que no se puede solucionar nada de lo que se ha hecho. La norma o el acto, en definitiva, muere absolutamente. Mientras que si el acto o la calidad de las partes o el contrato miran solamente el interés particular, es decir, va a afectar solamente a quien participó en el contrato, en el acto, la sanción es la nulidad relativa. Esto quiere decir que sí se puede reparar, que sí se puede solucionar. Obviamente, se debe cumplir con lo que establece la ley para que se produzca esta reparación y, en definitiva, el acto o contrato continúe surtiendo sus efectos. Por lo tanto, aquí el acto o contrato no muere absolutamente como con la nulidad absoluta, sino que está agonizando. Entonces, si lo mejoramos, si le damos este remedio legal, bien, se cumplen los requisitos, entonces el contrato revive y continúa surtiendo sus efectos en forma normal. Si dice relación con la protección de terceros referente a ciertos actos que ejecutan las partes, existe la y la inoponibilidad. Es decir, cuando se firma un contrato, bien, sobre todo un contrato de compraventa de bienes raíces, debemos estar a la revisión previa de la historia de ese bien raíz, porque pueden existir derechos de terceros sobre ese bien raíz. Es decir, por ejemplo, vamos a comprar un bien raíz a una persona X, ¿bien? Pero esa persona X no nos ha señalado, por ejemplo, que el bien raíz está embargado o que es parte de una sucesión. Por lo tanto, en ese caso, ese contrato podría ser oponible a terceros. Esos terceros podrían ejercer sus derechos sobre ese bien raíz, solicitando que ese contrato quede sin efecto. Por lo tanto, la inoponibilidad viene a señalarnos que si afectamos un derecho ajeno, un derecho de terceros, estos pueden ejercer o ejercitar las acciones legales para reparar ese mal causado, que es respecto de la protección de sus derechos. De ahí entonces este concepto de inoponibilidad. Es inoponible cuando no afecta el derecho ajeno, cuando no existe ningún otro tercero ajeno que pueda ejercer o ejercitar acciones tendientes a dejar sin efecto el contrato. ¿Se comprende? Sí, Bueno, gracias, Mirka. Respecto de las prohibitivas, ¿qué no comprende María Eugenia? Gracias, Roxana. Exactamente, José, que el bien esté jurídicamente sano, sin ninguna... A ver, siguiendo con el tema de los bienes raíces, que no tenga embargos, que no tenga hipotecas, que no esté embargado el bien, porque en todos estos casos, si está hipotecado, si está embargado, si, si es parte de una sucesión, esos terceros que no participan en la constitución del contrato podrían oponerse, ¿bien? Podrían oponerse al acto y solicitar que ese acto quede sin efecto. Entonces, cuando hablamos de la inoponibilidad, estamos hablando que no existen derechos ajenos o de terceros que puedan oponerse al acto o contrato. Pero las leyes prohibitivas, en principio y como regla general, la sanción es la nulidad absoluta. Y esto lo señala el artículo 10, el artículo 1466, parte final, y el artículo 1682.
excepcionalmente existe otra sanción. Bien. Por ejemplo, en el artículo 745, respecto a los fideicomisos sucesorios, la sanción es la caducidad de los posteriores fideicomisos, o los que vienen después del primero que se instauró. El artículo 769, respecto de los usufructos sucesivos, también se aplica la caducidad. En el artículo 114, en el matrimonio de un menor de 18 años, sin el ascenso de su ascendiente, es decir, sin el consentimiento de su ascendiente, la sanción es el desheredamiento para ese menor que se casó sin la autorización de su ascendiente. Sí, José, siempre existen plazos para todo lo que es materia legal. En materia de bienes raíces, bien, tenemos, bueno, y en general siempre en materia jurídica tenemos dos tipos de plazos, que se llaman los plazos de prescripción. ¿Ya? En materia civil tenemos el plazo de corta data, que es de 5 años, y el plazo de prescripción de larga data, que es de 10 años. Después de 10 años no se puede hacer absolutamente nada. Antes de los 10 años se puede siempre realizar alguna gestión para oponerse a algo. ¿Bien? Una compraventa de un bien raíz tenemos 10 años para oponernos. ¿Ya? Una posesión efectiva, putativa, es decir, de alguien que se da por heredero sin serlo, tenemos 5 años. ¿Bien? Y ahí lo estamos oponiendo. ¿A qué? Al acto o contrato. ¿Bien? Al acto de que esta persona se da por heredero sin serlo. Nos oponemos 5 años. La compraventa de un bien raíz. ¿Bien? Nos oponemos hasta 10 años. Bien, siempre existe oposición, o está la posibilidad, perdón, de oponerse. Y como les señalo, esas son las prescripciones más largas que existen en nuestro ordenamiento jurídico, hasta 10 años. ¿Ya? En materia penal, bueno, en materia penal es distinto. Ya ahí, cuando ustedes vean penal o si es que tenemos que ver algo de penal, veremos esos plazos de prescripción y esto es para no enredarlo simplemente. Quédense con materia civil, 5 y 10 años. Las leyes permisivas, su inflexión permite al titular del derecho demandar indemnización de perjuicios. Bien, recuerden, las leyes permisivas nos permiten realizar algo, pero siempre que no se afecte el derecho ajeno. Si se afecta el derecho ajeno, entonces viene la sanción, que es la indemnización de perjuicios. Jerarquía de las normas jurídicas. Y antes de la jerarquía de las normas jurídicas, algún comentario, alguna consulta? Ok, Jorge. Gracias. Gloria, pirámide de Kelsen. Es pregunta, quiere hablar sobre la pirámide de Kelsen. Sí. Janet, no, ok. Janet la tengo anotada, ¿no? Sí, ya, ok. Y Gloria, sí, también. O usted está comentando respecto de la jerarquía de las normas que vamos a ver ahora. Por eso señala la pirámide de Kelsen. Jerarquía de las normas jurídicas. En la jerarquía de las normas jurídicas usualmente se representa por una pirámide, donde en la cúspide encontramos a la Constitución Política de la República, la carta fundamental a la cual todas las demás normas jurídicas deben someterse. Debemos entender que la Constitución Política es la cúspide o es la norma principal de un ordenamiento jurídico en general, no solamente aquí en Chile, sino que en todos los ordenamientos jurídicos
que tienen el sistema romano continental. Luego, en esta pirámide, y ahora comprendo más o menos lo que señalaba Gloria con la pirámide de Kelsen, luego en esta pirámide, bajando, y un poco más amplio, están las LOC, Ley Orgánica Constitucional, las leyes de quórum calificado, más abajo están también la ley ordinaria, más abajo están los decretos con fuerza de ley, los decretos ley, y en la base de esta pirámide están los reglamentos, los decretos, las ordenanzas, instrucciones y otras normas similares y los actos jurídicos o sentencias judiciales. Los tratados internacionales están al nivel de la constitución política. Y aquí también faltan la ley interpretativa de la Constitución, perdón, leyes interpretativas que están en el mismo nivel que las leyes orgánicas y las leyes de quórum calificado. Y esas serían las únicas normas que faltarían en este listado. Bien, y así es como estaríamos viendo esta pirámide. Bien, desde en cuanto a la jerarquía, de la menor jerarquía a la mayor jerarquía que es la Constitución. Esther, Profesor, los tratados, ¿dónde dijo que se... a nivel de la ¿Dónde Constitución iban política, los tratados? a nivel de la Constitución política. Ya, gracias. La Constitución política es la ley suprema del ordenamiento jurídico. Es la carta fundamental, es el fundamento del ordenamiento jurídico, y a la cual todos los órganos del Estado y todas las personas deben someter su acción, así como también a las normas dictadas conforme a ella, siendo obligatoria para sus titulares, para toda persona, institución o grupo. Todas las normas, al ser dictadas, deben estar en concordancia con el espíritu de la Constitución, porque si una norma o un proyecto de ley, en definitiva, no está conforme al espíritu de la Constitución, ese proyecto no va a nacer a la vía del derecho. Bien, y si logra pasar el trámite de discusión, existe un órgano jurisdiccional que se llama Tribunal Constitucional y que vela porque todas las normas que se dicten antes de su promulgación, algunas que son obligatorias y otras que son voluntarias, pero este tribunal puede revisar que esa norma esté conforme al espíritu de la Constitución. Y si aún así esa norma que va en contra del espíritu de la Constitución logra pasar la revisión del Tribunal Constitucional, las personas pueden también alegar la constitucionalidad de esa norma mediante los recursos de inconstitucionalidad o algún otro recurso que la ley establezca para proteger la constitucionalidad de la ley. Luego tenemos las leyes interpretativas de la Constitución, que son aquellas que exigen para su aprobación, modificación y derogación los 3/5 o las 3/5 partes de diputados y senadores en ejercicio. Las leyes interpretativas de la Constitución son aquellas que, como ya les había comentado, verifican el espíritu de la Constitución e interpretan ese espíritu para que se aplique a la generalidad. Por lo tanto, esta interpretación solo pueden hacerlo los legisladores, diputados y senadores, nadie más. Porque de acuerdo a lo que establece la ley, también al resto de las personas y de los mortales comunes y corrientes no nos está permitido interpretar la norma. Solamente
A quien le está permitido esto es a quienes las crean. Los autos acordados salen de esta pirámide. No, José, están dentro de, porque son normas administrativas. Los autos acordados son normas administrativas de la Corte Suprema o de la Corte de Apelaciones para el buen funcionamiento interno de ellas. Por lo tanto, también son normas, pero son normas especiales para este servicio o para este poder que es el Poder Judicial. Las LOC o leyes orgánicas constitucionales son aquellas que exigen para su aprobación, modificación y derogación las cuatro séptimas partes de diputados y senadores en ejercicio. Están sujetos al control preventivo obligatorio del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, toda ley orgánica siempre va a ser revisada por el Tribunal Constitucional antes de su promulgación. Ahora, ¿por qué es esto? Porque una ley orgánica constitucional viene a establecer las directrices generales de un servicio o de un órgano del Estado en cuanto a su creación, en cuanto a su organización, en cuanto a su patrimonio, en cuanto a sus funciones específicas. ¿Bien? Y en cuanto también a materias muy específicas, como por ejemplo la Ley Orgánica Constitucional de Educación, la LOCE, ¿bien? Que establece cómo se arma a nivel nacional la educación en Chile, cuáles son los requisitos, cuáles son los pros, los contras, etcétera. ¿Bien? Esa entonces es una ley orgánica constitucional. La ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas, que establece cuáles son las Fuerzas Armadas, cuál es su objetivo, cuánto personal van a tener, cuáles son sus funciones, cuál es su patrimonio, etcétera. ¿Bien? Por lo tanto, y debido a esto, es que obligatoriamente deben ser siempre revisadas por el Tribunal Constitucional. Nunca me chat. Ok, José. Leyes de quórum calificado. Las leyes de quórum calificado son aquellas que exigen para su aprobación, modificación y derogación de la mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio. Así tenemos, por ejemplo, leyes de quórum simple o leyes simples también, o ley ordinaria, que son aquellas que exigen para su aprobación, modificación o derogación de la mayoría presente en Cámara. Bien. Y cuando hablamos de ley ordinaria son, en definitiva, la ley número, por ejemplo, ley número 20.000, ley número, a ver, ¿cuál? La 21.442, que es la ley de copropiedad. Ley número 21.643, que es la ley Carín. Cuando nosotros leemos ley número, entonces debemos entender que es una ley simple o una ley ordinaria. ¿Bien? Las demás vienen con su nomenclatura LQC, LOC, LIC, etcétera. Y ahí entonces tenemos que hacer estas diferencias. La importancia de conocer los quórum exigidos para cada tipo de ley es necesario porque la ley debe conformarse al procedimiento específico que contempla la Constitución. De otra forma, no sería ley. Y aquí nos remitimos inmediatamente a lo que habíamos visto en un principio de la clase, que es el artículo primero del Código Civil, al definir que la ley señala que manifestada en la forma prescrita por la Constitución. Y aquí entonces es donde viene también esta crítica que indicaba que la ley más bien existía o se debía entender porque estaba o porque cumplía lo que establece la Constitución y no por ser una manifestación de la voluntad soberana. Bien, por lo tanto, todas las leyes deben cumplir con la tramitación y con los quórums que establece la Constitución. Incluso la misma Constitución, para ser modificada, debe cumplir con ciertos requisitos, con cierta tramitación. Si no se cumple, y si no se cumplen con los quórums también que están establecidos para este caso, entonces vamos a seguir con la misma Constitución por mucho tiempo. DFL o decretos con fuerza de ley son aquellos que por expresa autorización del Congreso a través de una ley, ley delegatoria,
dicta el presidente de la República sobre materias que, según la Constitución, son propias de ley. Ahora, los DFL no tratan y no pueden tratar sobre todas las materias de ley, sino sobre aquellas que la propia Constitución establece que se puede dictar un DFL. Si la Constitución no establece una materia sobre la cual se puede dictar un DFL, reitero, no se puede dictar esta norma. O no se puede presentar el mensaje por el presidente de la República para dictar esta norma. Ahora, dentro de las normas que establece la Constitución y que son propias de ley, los DFL no se pueden extender a la nacionalidad, la ciudadanía, las elecciones, plebiscito y materias comprendidas en las garantías constitucionales o que deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado. En el resto, sí se puede. Por ejemplo, ley de presupuesto es un DFL. Código del trabajo es un DFL. Entonces tenemos aquí que estas normas, ¿cierto? La ley de presupuesto, el código del trabajo, no está comprendido dentro de estas materias que están prohibidas para este tipo de ley. El DFL siempre será presentado por el presidente, la presidenta de la República. Es, en definitiva, una prerrogativa del Ejecutivo por ley derogatoria de la propia Constitución. La autorización tampoco podrá comprender facultades que afecten a la organización de atribuciones y régimen de las funciones del Poder Judicial, del Congreso Nacional, Tribunal Constitucional y de la Contraloría General de la República. Es decir, el Ejecutivo tampoco a través de un DFL puede tratar de modificar las atribuciones o el régimen de los otros dos poderes del Estado, como son el Poder Judicial y el Poder Legislativo o el Congreso, pero tampoco respecto de órganos tan importantes dentro de la organización del Estado como son el Tribunal Constitucional y la Contraloría General de la República. La ley que otorgue la referida autorización señalará las materias precisas sobre las que recaerá la delegación y podrá establecer determinadas limitaciones, restricciones y formalidades que se estimen convenientes. A la Contraloría General de la República corresponde tomar razón de los DFL, debiendo rechazarlos cuando ellos excedan o contravengan la citada autorización o cuando sean contrarios a la Constitución. Y aquí está un punto de por qué a través de un DFL no se puede modificar la organización o afectar la organización, atribución y régimen de la Contraloría General de la República, porque este es el órgano que viene a ejercer un control respecto de esta norma. Por lo tanto, un DFL no podría venir a modificar la facultad que tiene la Contraloría de controlar este acto de gobierno, porque ahí tendríamos una contradicción. Ahí, en ese caso, estaríamos afectando la institucionalidad misma del Estado. ¿Se comprende? Sí, profesor. Gracias, Esteban. Ahora, esto obviamente nosotros lo tenemos que pensar en un gobierno constitucional, en un gobierno que ha sido elegido en las urnas, ¿bien? Porque de lo contrario, si estamos en un gobierno de facto, un gobierno tomado a la fuerza, ya sea por las Fuerzas Armadas, por civiles o por civiles y Fuerzas Armadas, es decir, una dictadura, entonces todo esto se derrumba y nada de esto que estamos viendo acá se aplica. Y ahí es donde aparecen los decretos leyes. El decreto ley es aquel que, sin autorización alguna del Congreso, porque no existe en ese momento, dicta el Poder Ejecutivo, el poder que está ejerciendo, que está de facto en el gobierno.
sobre materias que según la Constitución son propias de ley, en situaciones de emergencia o grave crisis institucional. No se encuentran regulados en la Constitución de 1833 ni en la de 1925. La jurisprudencia terminó por aceptarlos, atendiendo para ello el principio de seguridad jurídica, pues fueron numerosas e importantes las materias reguladas por estas normas, especialmente las relativas a la organización estatal y normas laborales de previsión y social. Se han dictado en tres periodos, entre 1924 y 1925, donde hubo un periodo de situación de emergencia constitucional. Entre 1931 y 1932 en el gobierno dictatorial de, siempre se me olvida el nombre de este presidente. Eh, a ver, denme un momentito para acordar, para recordar, para buscar, nunca me voy a acordar el nombre de este presidente. Carlos Ibáñez del Campo. Bien. El gobierno dictatorial de don Carlos Ibáñez del Campo, entonces, o en ese gobierno, el primero, porque tuvo dos gobiernos, bien, en este que hubo un golpe de Estado, dictadura, y el otro que fue electo constitucionalmente. Pero en ese periodo entonces dictó decretos leyes. Y obviamente en el periodo de 1973 a 1980, bien, que, como ustedes quieran llamarlo, gobierno militar o dictadura de el general Pinochet. Bien, en esos tres periodos se han dictado entonces estos decretos leyes. Ahora, gracias José, justo estaba buscando y te estaba escribiendo. Eh, ahora, se señala que no se han derogado estas normas por seguridad jurídica, pero son normas ilegales, son normas inconstitucionales. ¿Bien? Que deberían, de acuerdo a lo que establece la ley, haberse derogado, porque no cumplió o no cumplieron con el trámite establecido en la Constitución para ser leyes. ¿Bien? Entonces aquí, en este caso, existen muchas críticas al respecto, pero una de las grandes críticas es simplemente que fue desidia, flojera de eh, de los honorables que no se quieran dar el trabajo de derogar esas leyes que son inconstitucionales. Por lo tanto, aquí tenemos una suerte en nuestro país, una suerte de leyes legales y leyes ilegales. Una cosa, una mezcolanza ahí extraña, muy sui generis, bien, pero que se habla por este principio jurídico, seguridad jurídica, que no se han derogado. ¿Bien? La numeración de los decretos leyes no es progresiva, a diferencia de las leyes. Los decretos leyes tienen la misma fuerza obligatoria de una ley y solo pueden ser modificados o derogados por una disposición de jerarquía legal, es decir, por otra ley. Y no tienen una numeración progresiva porque va a depender del periodo en que fueron dictados, nada más. Bien, entonces vamos a tener que existen decretos leyes del el periodo de Carlos Ibáñez del Campo que tienen la misma numeración que los decretos leyes del periodo del 73 al 80. La potestad reglamentaria es la facultad o poder de que están dotadas las autoridades administrativas para dictar normas jurídicas. Considerada en toda su extensión, se manifiesta por medio de reglamentos, decretos reglamentarios, decretos, ordenanzas, instrucciones, etc. Son múltiples las autoridades administrativas dotadas de potestad reglamentaria: el presidente de la República, ministros de Estado, intendentes, gobernadores, alcaldes, jefes de servicio, que pueden dictar estas normas, que siempre son normas internas y que vienen a regular la organización interna de cada servicio o de cada lugar donde se dictan. Es decir, por ejemplo,
una instrucción emanada de un ministerio solamente se aplica a ese ministerio o a esa oficina o a esa unidad o a esa división de ese ministerio. No se aplica a nadie más. Lo mismo que los memorándum. Los reglamentos y los decretos reglamentarios son un poco más generales cuando, por ejemplo, son dictados por el presidente de la República. Ahí se aplica a una mayor cantidad de personas, ¿bien? Pero cuando hablamos de ministerios, de intendencias, gobernaciones, servicios, es para el servicio. Una cosa distinta ocurre con las municipalidades, sobre todo con las ordenanzas y los decretos, porque esas ordenanzas y decretos municipales se aplican a la comuna que corresponda y no se aplica a nadie más. Potestad reglamentaria de ejecución es aquella facultad de dictar mandatos generales y especiales cuya finalidad es asegurar la aplicación de una ley. Debe existir una ley que señale que un punto de ella será materia de un reglamento, lo que delante les estaba comentando, ¿bien? Cuando hablábamos de la ley 20.000. Pero otros ejemplos son el reglamento del conservador de bienes raíces, el reglamento de extranjería, el reglamento de sociedades anónimas, en estas materias relativas a el conservador de bienes raíces, por ejemplo, materias relativas a las propiedades o al derecho de propiedad. En el caso de extranjería, la ley de extranjería, la 21.325, tiene este reglamento de extranjería. En el caso de las sociedades, específicamente de las sociedades anónimas, tienen un reglamento especial que las regula. Bien, porque en el caso de las sociedades anónimas son un tipo de sociedad bastante complejo. No así como, por ejemplo, son las de responsabilidad limitada, las SPA, las EIRL, etcétera. ¿Bien? Por eso es que este tipo de sociedades tiene un reglamento especial. Potestad reglamentaria autónoma es la facultad de dictar normas necesarias para el cumplimiento de sus funciones propias para gobernar y administrar el Estado. No se relacionan con una ley determinada. El presidente de la República puede dictarlos cuando lo crea conveniente y esto es para, entonces, funciones propias de gobernanza y de administración del Estado. Entonces, cuando aparece una norma relacionada con la gobernanza o con la administración del Estado, nosotros debemos entender que es una norma derivada de la potestad reglamentaria autónoma, que solamente le compete al presidente de la República. Decretos en general y decretos supremos. En general, el decreto es todo mandato escrito y revestido de las demás formalidades prescritas por el ordenamiento jurídico, dictado unilateralmente por la autoridad administrativa en el ejercicio de sus atribuciones. Cuando es dictado por el presidente de la República, recibe el nombre de decreto supremo. Cuando es dictado por otra autoridad de gobierno, simplemente es decreto. Los decretos pueden clasificarse en reglamento o decreto reglamentario. Es un decreto de alcance general e impersonal, concierne a una generalidad abstracta de personas o situaciones, como el reglamento de ejecución. Y aquí se aplica, en definitiva, a ciertas personas o ciertas situaciones. A eso se refiere que es una generalidad abstracta. El simple decreto o decreto individual es el que se refiere a una persona o una situación determinada, como por ejemplo el que nombra a un funcionario público en determinado cargo de la administración del Estado. Entonces, este decreto simple o decreto individual se aplica en específico a una determinada persona. Por ejemplo, y ahí está nuevamente el ejemplo que acabo de leer, cuando se nombra un funcionario público. Ese es un decreto de nombramiento, ¿bien? Pero es un decreto individual, porque está señalando que fulano de tal es nombrado como funcionario público. Conforme al artículo 35 de la Constitución, todos los decretos, simples o reglamentarios, deben llevar la firma del presidente de la República y del ministerio respectivo, o el ministro respectivo, y no serán obedecidos sin este esencial requisito. Sin embargo, algunos decretos pueden expedirse por la sola firma del ministro respectivo, pero con la frase por orden del presidente de la República.
En el ejercicio de la función del control de legalidad, el Contralor General de la República tomará razón de los decretos y resoluciones que en conformidad a la ley deben tramitarse por la Contraloría o representará la ilegalidad de que puedan adolecer, pero deberá darle curso cuando, a pesar de su representación, el presidente de la República insista con con la firma de todos sus ministros, caso en el cual deberá enviar copia de los respectivos decretos a la Cámara de Diputados. Y aquí hay dos cosas. Primero, el Contralor o la Contraloría General de la República siempre tomará razón para todos los actos de gobierno que tengan señalada la toma de razón o este trámite de la toma de razón, y cuando contrate también el Estado con particulares cuyo monto sea superior a 1000 UTMs. Eso está conforme lo establece la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Ahora, respecto de un acto de gobierno en el cual la Contraloría debe tomar razón y no toma razón porque considera que ese documento es ilegal o no cumple con los cánones de legalidad que establece la ley, el, el presidente de la República puede insistir mediante un decreto de insistencia, el cual debe llevar la firma de todos los ministros. Esto es poco común porque es muy peligroso. Y es peligroso porque debe enviar una copia a la Cámara de Diputados, en la cual los diputados pueden no estar de acuerdo con este decreto y la Contraloría señala que tampoco está de acuerdo por la ilegalidad. Por lo tanto, si es rechazado nuevamente, significa que el presidente debe despedir a todos los ministros de Estado. Y se quedaría con un periodo de vacancia en donde estamos ante una situación de emergencia o una situación de inconstitucionalidad. Por lo tanto, ahí en ese caso el presidente tiene que nombrar rápidamente a todos los ministros o nuevamente a todo su gabinete, porque el Estado no puede simplemente administrarse con el solo presidente de la República. Necesita de los secretarios del presidente, que son los ministros. Bien, además también que el presidente quedaría en una indefensión porque no tendría apoyo, bien, del Poder Legislativo, y no tendría apoyo tampoco de la parte administrativa, porque le faltarían los ministros. Y entonces ahí también podríamos hablar que existiría una crisis de gobierno. Las instrucciones son comunicaciones que los funcionarios públicos superiores dirigen a a los subordinados, indicándoles la manera de aplicar una ley, un reglamento u otra disposición jurídica, o las medidas que deben tomar para un mejor funcionamiento de un servicio público. Cuando las instrucciones van dirigidas a un gran número de funcionarios, se envían por medio de circulares, y si se expiden a un número reducido de funcionarios, se denominan oficios. Por lo tanto, estas son simples instrucciones internas de cada servicio para los funcionarios o para un grupo de funcionarios de ese servicio. José, por el principio de continuidad del servicio, si se refiere a lo que estábamos hablando antes o a las instrucciones, perdón, José. Si pudiera señalar. Los decretos. Sí, continuidad de servicio y buen servicio también, José. Las ordenanzas. Existen ordenanzas dictadas por las municipalidades y otras son dictadas por el presidente de la República. Las dictadas por las municipalidades son reglas de aplicación general dictadas por estos órganos relativa a la autoridad comunal. Ante la inobservancia se impone una multa.
La obligatoriedad de estas normas es local, circunscrita al territorio jurisdiccional de la municipalidad que las dicta, tal como ya les había comentado anteriormente. Las dictadas por el presidente de la República son verdaderos reglamentos que contienen, entre otros, sus disposiciones, entre sus disposiciones, algunas que son materia de ley y se caracterizan por estar sancionadas con multas. Se dictan por expresa autorización del Congreso. Por ejemplo, la Ordenanza de Aduanas, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, la Ordenanza de Impuestos Internos, etcétera. Con gusto, José. Comentarios, consultas antes de continuar. Ok, Roxana, gracias. Alicia, la ordenanza municipal entonces no tiene tanto poder. Solamente en la comuna correspondiente, Alicia, nada más. No tiene ningún otra, como dice usted, ningún otro poder más que en la comuna, que la que se dicta. Alex. Ok, ok, Esther. Lucy, ¿cuál es la consulta? ¿Cuándo se realizaría el examen? ¿Cuál examen? Profe, buenas noches. Los exámenes de las clases, profe, porque son dos clases, un examen. Al fin las vamos a dejar para el día lunes o se hacen después de clases. Ya, para las evaluaciones entonces, porque el Sí, examen, profe. pensé que era el examen final del cual usted estaba hablando. No, las evaluaciones los lunes, recuerden, ¿ya? Así que todos los lunes se va a tener de acuerdo a lo que ustedes han solicitado, vamos a tener las evaluaciones. Me parece genial porque así yo puedo mirar las grabaciones, profe, y Sí, repasarlas. Te lo sí, agradezco. con gusto. Esther. Profesor, disculpe, es Ujú. que se supone que hoy día teníamos una evaluación que contemplaba la Mm, clase uno y la clase 2, pero acuérdense que le habíamos pero dejado, yo creo que por el tiempo a lo lo, mejor no vamos a descansar. acuérdese que la primera clase me comentaron que habían acordado que solicitaban que fueran los días lunes. Por lo tanto, Ah, sí, disculpe, lunes, sí, el lunes, lunes, sí. lunes. ¿Y si no terminamos la clase, profesor? ¿Mm? Si no alcanzáramos a terminar la clase, Bueno, hoy día no vamos a terminar de ver todo el material de este primer apunte, por lo tanto vamos a terminarlo el día lunes, justo también para la prueba, así que vamos a estar bien. ¿Ya? ok, profesor. Recuerde que también tenemos otro día viernes que realizar clases para nivelar las dos clases que tuvieron ustedes anteriormente, para no atrasarlo, de acuerdo a lo que también me habían dicho en el instituto. ¿Ya? Así Profe, que perdón. Ya, profesoras. estaba viendo la cantidad de material que nos queda y voy a poder regular también ese tema de contenido para que cada dos clases, ¿cierto?, tengamos la evaluación correspondiente, para que no vayamos desfasados. Esto es lo más largo, el más largo que hay, así que por eso les digo, se va a poder nivelar ya más adelante. Lucy. Profe, una última pregunta. O sea que Ujú. vamos a estar contigo clase lunes, miércoles y viernes para yo tenerlo presente. Sí, pero esta próxima semana solamente creo que es. Después volvemos a lunes y miércoles solamente. ¿Ya? Ah, ok, profe, gracias.
Mm, Sí, así es. Ya. Listo. Sigamos entonces. Ya que se respondieron esas preguntas, vamos con las situaciones jurídicas. Distinguimos entre situaciones jurídicas activas y situaciones jurídicas pasivas. Las situaciones jurídicas activas son, por ejemplo, el derecho subjetivo, que es el señorío o poder de obrar otorgado o reconocido por el derecho objetivo. ¿Bien? En este caso, el derecho subjetivo, nosotros lo que tenemos que, lo vemos en relación con también el derecho objetivo. El derecho objetivo es, ¿para qué es la norma? ¿Bien? ¿Qué es lo que nos indica la norma? Mientras que el derecho subjetivo es el espíritu, es la situación. ¿Bien? Es el poder de obrar que, como se indica acá, que se otorga y se reconoce por el derecho objetivo. Reitero, el derecho objetivo es la norma expresa. Ese es el derecho objetivo. ¿Bien? Entonces, si el derecho objetivo a mí me permite hacer algo, estamos hablando de esta situación denominada derecho subjetivo. No sé si se comprende lo que quiero señalar. La norma expresa es, por ejemplo, usted puede comprar un bien raíz. Ese es el derecho objetivo. La norma me indica, me permite comprar un bien raíz. El derecho subjetivo sería que yo compre el bien raíz. No sé si por ahí se comprende mejor o no. Mm. Ok. La potestad es el poder atribuido a un sujeto, no en interés propio, sino para realizar y fomentar un interés ajeno. Las potestades deben ejercerse. La potestad la tiene, por ejemplo, un funcionario público para ejercer su función. El carabinero tiene una potestad que le da el cargo, el grado. ¿Para qué? Para hacer cumplir el derecho, para proteger los derechos de las personas. La facultad es la manifestación del derecho subjetivo sin carácter autónomo y que se comprende dentro del derecho subjetivo. Es decir, antes hay un micrófono abierto, Claudia. Entonces, la facultad es esta capacidad que se tiene y que es otorgada por el derecho. Los tribunales de justicia tienen la facultad de conocer y de fallar los asuntos jurídicos que se le presenten. Esta facultad, ¿quién se la otorga? La ley. El derecho objetivo le otorga a los tribunales esta posibilidad del derecho subjetivo de ejercer entonces esta facultad de conocer y de fallar los asuntos litigiosos que se le presenten. Entonces, cuando nosotros vamos a un tribunal y presentamos una demanda, el tribunal tiene la facultad de conocerlo y de fallar esa demanda. ¿Se comprende por ahí? Profesor. Gracias, Esther. Las meras expectativas son una esperanza de adquisición o nacimiento de un derecho, es decir, es la expectativa o la esperanza que tenemos de ejercer un derecho. Todos nosotros tenemos la expectativa de que al fallecimiento de nuestros padres adquiramos los bienes que queden a su fallecimiento. Em, el que está por nacer o la criatura del que está por nacer tiene una expectativa desde el punto de vista jurídico, ¿bien? De que si cumple con los tres requisitos para que se entienda que ha nacido, se transforme en una persona y que entonces pueda o le asistan todos los derechos que tenemos el resto de las personas vivas. ¿Bien?
Por lo tanto, esta mera expectativa es eso, es una esperanza de que se pueda obtener un derecho, de que se pueda ejercer un derecho. Bien, el menor de 18 años tiene una expectativa también, que es, por ejemplo, eh, poder contraer matrimonio, poder trabajar sin necesidad de ser autorizado por sus padres, es decir, poder también adquirir un peculio o un patrimonio propio. Pero todo eso ocurrirá cuando él cumpla 18 años. Y ahí tenemos entonces la expectativa. La cualidad o calidad jurídica. Toda circunstancia permanente o transitoria que concurre en una persona y que les atribuye una determinada posición frente a las normas jurídicas. Por ejemplo, heredero, socio, comerciante, contribuyente, empleador, trabajador, cónyuge, hijo, padre, madre, eh, ¿qué más? Senador, diputado, ¿bien? Todo eso, profesor, estudiante, todo eso es una cualidad o calidad jurídica que nos indica una posición dentro de, ¿ok? El presidente de la República tiene una calidad jurídica que le otorga la posición en la que está. El padre, la madre, tienen una calidad jurídica también que los posiciona respecto de su propia familia. El socio tiene una cualidad o una calidad jurídica respecto de la sociedad, etcétera. Esto se relaciona también con el estado o el estatus de la persona, que es la cualidad jurídica de un individuo que denota la posición que tiene en la sociedad. Soltero, casado, divorciado, viudo, conviviente. Es un estatus, es una cualidad jurídica en la sociedad. Bien, también, por ejemplo, y por eso es que se señala cualidad o calidad jurídica, porque el profesor tiene una cualidad jurídica en la sociedad por la posición que detenta, ¿ya? El jefe de servicio, no sé, el contador, el médico, el abogado, el ingeniero, el técnico, todos en definitiva tenemos un estatus que denota una cualidad o calidad jurídica dentro de la sociedad. Situaciones jurídicas pasivas. La deuda o situación del obligado. Prestación que debe realizarse por parte de eh, una persona en favor de otra y que se le llama acreedor. Entonces, el obligado o deudor es aquel que debe realizar algo o entregar algo en favor de otra persona que se llama acreedor. El que es acreedor no es solamente respecto de una deuda monetaria o una deuda económica, sino que también podemos ser acreedores de la realización de un acto, de la entrega material de una cosa. Y esa persona que está obligada a cumplir con ese hecho jurídico se llama deudor. El deber genérico de abstención a ver, es la omisión de cualquier hecho que perturbe o moleste al titular de un derecho en el goce del mismo. Yo, como dueño de una propiedad, tengo el derecho de que nadie me perturbe en el ejercicio del goce de ese bien. Por lo tanto, el resto está obligado a abstenerse de perturbar mi derecho. De ahí entonces este deber genérico de abstención para todos nosotros, y que significa que no debemos molestar o perturbar al titular del derecho en el ejercicio del goce de ese derecho. Por eso les pongo el caso de la propiedad, que creo que es lo más genérico, lo más común, ¿cierto? Lo más decidor respecto de este ejercicio de un derecho. La carga es un imperativo de realizar una conducta, pero no impuesto en forma categórica. La carga, en definitiva, es una obligación que se debe realizar.
Bien. Por ejemplo, la carga de pagar derechos territoriales, pagar el derecho de basura, pagar la pensión de alimentos. Es una carga. Pagar impuestos es una carga. La responsabilidad es la obligación que implica asumir las consecuencias de un hecho ilícito o gravoso o de una violación de una norma jurídica. Si violamos una norma jurídica, si cometemos un hecho ilícito, somos responsables de la comisión del hecho. Y por responsabilidad, entonces, significa que tenemos que responder de ese hecho ilícito, gravoso o de la violación de la norma jurídica. Y que, en definitiva, también se nos puede aplicar una sanción por ese hecho ilícito, por esa violación de la norma. La garantía o garantía general es el derecho de prenda general y específico. La garantía es una carga también, es una obligación que se tiene respecto de ciertos hechos que se deben asegurar. Bien, por ejemplo, el derecho de prenda general o el derecho de hipoteca es una garantía respecto de asegurar el cumplimiento de la obligación. ¿Cuál es la obligación? Que el deudor pague la hipoteca o pague la deuda que esa hipoteca o garantía está agravando o está asegurando. Lo mismo que con la prenda general. Lo que se busca es asegurar el cumplimiento del pago de la obligación respecto del deudor. Porque si no lo hace, se aplica entonces esta garantía o se hace efectiva esta garantía. ¿Se comprende? Gracias, gracias. Comentarios finales, porque ya estamos en la hora. Dudas finales, consultas finales. Voy a aprovechar de repasar si me falta alguien o no. Eh, sí, puede ser una deuda, una carga, José. No siempre es una deuda, pero sí es una obligación. El tributo es un impuesto que deben pagar las personas, mientras que el gravamen es una carga para asegurar el cumplimiento de una obligación. A veces se toman como símiles, pero no lo son. Disculpen que estoy revisando eh, la asistencia, por eso no estoy respondiendo, pero ya les voy a responder, ¿ya? Janet. Claro. Tengo a todos para pasar la lista. Voy con el chat ahora.
José, a veces sí, a veces se toman como sinónimos, ¿ya? Pero no lo son, jurídicamente no lo son, pero se toman como sinónimos para que se comprenda mejor simplemente. Mm, Ya, 3 para las 9, llegamos hasta acá. Nos falta aún, eh, nos falta aún, ¿ya? Es mucho el contenido, voy a hablar eso, porque es bastante el contenido como para 2 clases. Se requieren más, por lo menos 3. Pero bueno, ahí vamos avanzando, que es lo importante. Nos vemos el próximo lunes. Tengan un bonito fin de semana. Y ustedes ya saben, cualquier duda o consulta que les surja puede ser a través del WhatsApp o en forma individual también, porque estoy en el WhatsApp. Así que eso les puedo comentar. ¿Ya? Voy a dejar de grabar.